Bueno, buenas noches a todos, a todas. Estamos hoy en la 14ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura y hoy estamos felices porque tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar hoy. El alcalde Daniel Quintero y yo queremos darle la bienvenida a un hombre que admiramos profundamente, a un hombre que admiramos no solo por ser un gran ciclista, un gran profesional, que además es un gran empresario, go Rigo go, pero además que amamos su palabra y por eso se ha invitado a la Fiesta del Libro, porque amamos cómo usas tu palabra, paisa. Además es un hombre de familia, eres un hombre que se ha hecho de ceros y que ha logrado grandes cosas. Hola, Rigoberto Urán, bienvenido a la Fiesta del Libro y la Cultura. Qué mal, muchas gracias, alcalde, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Llevo apenas 2 días en el país y bueno, para mí estar acá con ustedes compartiendo pues me hace mucha ilusión porque es la primera vez que estoy acá en la Fiesta del Libro y la Cultura, emocionado, de una forma diferente, pues porque obviamente me contaron que era muy linda cuando se hacía normal, pero esperemos pues que el próximo año vuelva a lo normal, disfrutando de estas nuevas plataformas. Entonces quiero saludar a todas las personas que están conectando y acá quiero compartir con ustedes muchas cosas de mi vida, porque realmente he sido muy abierto, porque tenemos un invitado pero he sido también muy especial reservado, que nos va a acompañar hoy. Mucha gente el alcalde me ha llamado Daniel y Quintero. yo no sabía que habías vivido tantas cosas. No sabía lo de queremos tu hijo, darle no la sabía lo de tu bienvenida padre, porque claro, a un hombre yo hablo muchas cosas que admiramos profundamente, muy reservado, ¿cierto? Entonces, a un hombre aquí que admiramos ya no solo... obviamente cuando uno va a contar su vida, pues hay que destaparse del todo. Y estoy muy contento de lo del libro, llevamos apenas 2 meses, lo lanzamos en pleno Tour de Francia y bueno, pues ya voy a estar estos días acá por Colombia compartiendo más con la gente. Qué maravilla. Rigo, yo pues quiero darte la bienvenida a ti y al alcalde porque además son 2 hombres que admiro muchísimo, pero que estuve leyendo tu libro y creo que hay muchas similitudes entre la vida del alcalde y la tuya, porque además son 2 hombres que vienen de abajo, que paisas pero pura cepa, pero además 2 hombres que se la han luchado y que están donde están a través realmente de un amor muy grande por la vida, de tener mucha esperanza, mucha fe, pero de compartirlo con todos nosotros, y eso es muy grande. Y todo eso me hace a mí pensar, ¿por qué un libro? O sea, tú eres un ciclista, ¿de dónde nace la idea de escribir un libro? Bueno, la idea nace, digamos que es que a mí siempre me ha gustado trabajar. En el libro cuento que, por ejemplo, no sé si fue error de mi papá o para mí fue de las cosas más grandes porque yo le decía que quería trabajar y mi papá me dijo, ¿usted quiere trabajar? ¿Usted quiere trabajar? Y yo, sí, claro, papi, yo quiero plata. A mí me ha gustado toda la vida la plata. La verdad es que me ha encantado el billete toda la vida. Y entonces mi papá, cuando yo estaba en 4º de primaria, me sacó de la escuela. Tuvo un problema con mi mamá que le decía, ¿cómo va a sacar al niño a estudiar? Y pues yo quería trabajar. Entonces mi papá me sacó y me fui a trabajar con mi tío que tenía una chiva, con mi tío Chucho. Y obviamente era muy chiquito y estaba en ese mundo muy grande, entonces he trabajado desde muy pequeño, ¿cierto? Y luego ya con mi papá en la lotería, tenía una tía que vendía mucho aguardiente allá, tenía una cantina, me regalaba las botellas, yo las vendía, entonces digamos que siempre he estado como en ese. Y luego pues por todo lo que sucedió en mi vida, que yo era un niño muy inquieto, un niño que yo llamo un niño gamín, desubicado, grosero. Y mi vida me cambia mucho cuando muere mi papá. Entonces yo con 14 años quedo con toda una responsabilidad de sacar a mi familia adelante, quedo más embalado que un putas, con la casa hipotecada, mejor dicho. La vida a uno le enseña muchas cosas y gracias a todo eso que yo viví, pues hoy en día, pues aparte de ser ciclista profesional, pues también soy empresario. Y lo más importante de todas estas cosas es que uno puede tener muchas ideas, pero si uno no tiene un equipo detrás que lo esté respaldando a uno, un equipo que lo apoye, es imposible. O sea, uno solo va rápido, pero no puede llegar tan lejos. Cuando uno va acompañado con un equipo, uno puede llegar muy lejos. Y para cualquier cosa, porque lo que vivimos nosotros en el ciclismo, y yo lo comparto mucho, o sea, a mí el deporte me ha cambiado mucho la vida, porque Rigoberto Urán no tiene universidad, mi universidad ha sido la bicicleta, ha sido la calle, y los valores que uno aprende a trabajar con el deporte son valores que son inolvidables, o sea, son valores que le van a servir a uno para siempre. Entonces digamos que es eso. Otra cosa de las importantes es que a mí no me da pena de nada, ¿cierto? Tenemos un problema a veces, es un problema de identidad y un problema de que seamos originales. Entonces mucha gente le da pena hacer cosas. Claro, no, a mí me da pena hacer ese trabajo, a mí me da pena hacer esto, no, a mí no me da pena de nada, ¿cierto? Entonces son de las cosas que a uno también nos han ayudado y hay que ser muy originales. Yo digo, cada persona tiene su identidad, seamos originales, seamos auténticos. Cuando una persona es original, pues puede romper todos esos, digamos, todos esos extractos sociales que a veces, cuando uno es original, pasa por todo eso sin ningún problema.
Bueno, Rigo, pues primero de nuevo darte la muy bienvenida de nuevo a tu tierra. Hace 2 días llegaste a la ciudad. Yo acabo de terminar de leer el libro y realmente quedé muy conmovido por el libro, porque no es simplemente la historia de unas competencias ciclísticas que además cuando están en ellas, uno, hijo de madre, uno quiere pedalear en medio del libro, quiere uno meter el pedal más porque está en medio de la batalla, sino que también cuenta la historia de ese niño que le tocó ver la violencia, que se hizo a pulso, pero además que tuvo un padre amoroso que siempre creyó en él a pesar de que nadie creía en ese niño que parecía en principio como muy alocado, como muy rompedor de esquemas. Pero yo quiero arrancar por ahí porque de verdad la historia de amor, porque esa es una historia de amor con tu papá y cómo él se convierte en el inspirador, pero además el que entregó todo, el que hizo todo para que vos estuvieras acá y que finalmente no pudo verte cumpliendo el sueño que era de él, que era verte conocido por el mundo entero. Yo quiero arrancar por ahí. ¿Es este libro un homenaje a tu papá? Bueno, digamos que la relación que yo tenía con mi papá era muy buena. Mi papá le gustaba el aguardiente, como todo antioqueño, pues le encanta el aguardiente, pues, y se emborrachaba cada 8 días. Y lo curioso de mi papá era que a veces se emborrachaba y le decía a los amigos que el hijo suyo, decía, no, es que mi hijo va a llegar muy lejos y lo va a conocer todo el mundo. Y decían los amigos, no, este viejo está más loco que... Y entonces, pero era con ese... y se ponía a pelear por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y él decía pues que el hijo de él, pues que iba a ser el putas, que no sé qué. Y claro, pues uno vendiendo chance en un rabo, ¿qué puta va a hacer? Y siempre, pero siempre era con ese cuento. Pero obviamente, pues, mi papá sí me insistía mucho en hacer deporte. Mi papá no fue deportista, digamos, de algún club ni nada. Pero él lo que quería era que él vio un momento que también me estaba como desubicando, entonces él también insistió con el trabajo, pero también con el deporte. Entonces me llevaba a la escuela de fútbol, me llevaba a la escuela de natación y él nada de eso me iba bien, entonces me motivaba mucho. Entonces, con la historia de mi padre fue muy hermoso porque él fue el que me guió en el ciclismo. Él me dijo, cojamos la bicicleta, en ese tiempo estaban pavimentando la vía Urrao-Medellín, entonces cada 8 días nos íbamos hasta un sitio más lejos, y en unos momentos es que nos encontramos la escuela de ciclismo, y mi papá me dijo, hermano, metas a la escuela de ciclismo. Y yo por darle gusto a él, porque pues obviamente le tenía mucho amor, pues lo que fuera, yo le papi, si usted quiere que yo me meta a huevonada de ciclismo, yo me meto, a mi hijo no me gusta, porque estudiaba con 2 compañeros que montaban en bicicleta. Y usted con una bicicleta que era una... Sí, la tengo ahí en la oficina, una bicicleta de nada, sino que el tío después me prestó la bicicleta de él. Y ahí inmediatamente les gané. Y le dije, papi, este es el deporte mío. O sea, yo gané cuando llevaba apenas 4 días. Y después de que yo inicié en el ciclismo en el 2001, al mes y medio muere mi papá. Entonces, yo ya quedé ahí. Entonces, digamos que yo digo, bueno, yo ya estoy en este deporte, pues voy a seguir. Obviamente... Su papá siempre lo esperaba al final de la meta. Mi padre solamente alcanzó a ir a una competencia, alcanzó solamente a ir a una competencia que hicimos en Valparaíso, fue la única carrera que mi padre pudo ir. De las cosas más tristes que me sucedió a mí, con los sueños, yo una vez soñé, cuando empecé, que yo llegaba a la meta, que yo cruzaba la meta, y en Urrao y no estaba mi papá, y yo lo buscaba desesperadamente, pues obviamente uno de niño pues sueña y todavía, entonces uno no le paraba. Yo cruzo, estamos en Urrao, era la segunda carrera, después ya mi padre había muerto. Cuando yo cruzo la meta, fue puta, o sea, se me vino a mí, cruzo la meta, no estaba mi padre, estaba solamente mi hermana y mi madre. Entonces fue como un preaviso. Después con el tiempo, porque yo no caí en cuenta en ese momento, a los días yo dije, yo le hablaba con mi mamá, yo, mami, qué fuerte esto, mira lo que me pasó. Entonces fue como una conexión y yo dije, bueno, aquí vamos a salir para adelante. Y digamos que más que en el deporte, cuando yo inicio es como eso es como para el agradecimiento a mi padre por haberme dejado en este hermoso deporte, y cada vez que uno logra estar en un Tour de Francia participando, haber dejado todo este legado, pues es un amor muy grande. Obviamente yo a veces veo
veo, por ejemplo, los compañeros en Europa, que mis compañeros que van con sus papás, que los acompañan, entonces uno a veces piensa, bueno, qué bueno que hubiera estado mi papá acá, ¿cierto? Uno dice, qué bueno, pero yo digo, la vida, si mi papá hubiera estado, de pronto no habría sido la persona que soy hoy en día, entonces uno no puede cargar como con esos resentimientos y decir, bueno, si mi papá hubiera estado acá, qué bueno, no, desafortunadamente yo creo que la vida... Rigo, a tu padre lo matan los paramilitares, que además eso es un capítulo descrito de forma desgarradora en el libro, la violencia por la violencia, sin razón de ser. Pero también uno ve en el libro que vos no cargas ninguna, como ninguna venganza. Y uno ve ese Rigo que además se ve claramente expresado en el libro. Es un hombre que todo el tiempo está cogiendo lo bueno y dejando lo malo. ¿Qué estaría diciendo uno? ¿Cómo vivís vos eso? ¿Cómo haces para no cargar venganzas? Y lo segundo es, ¿qué estaría diciendo tu papá si estuviera hoy vivo de vos? No, si mi papá estuviera vivo, sería el consumidor de la fábrica de licores, tendría un contrato con la fábrica de licores de Antioquia, porque ese man, hermano, bebía guaro todo el día, o sea, mi papá sería cliente número de la fábrica de licores. Es un momento muy triste, muy complicado, claro, que le quiten a uno la persona que uno más ama, pero eso es también como enseñanza de que nosotros no podemos cargar con rencores. Cuando uno carga con rencores, es un peso que uno lleva siempre detrás. La venganza es algo que a uno nunca lo va a dejar progresar. Entonces, muchas veces, obviamente, hay que hacer duelos. ¿Qué pasó? A mí, como fue una cosa tan rápida con mi padre muere, fue asesinado un viernes, el sábado se estaba enterrando, el domingo, y el lunes yo ya estaba trabajando vendiendo a la lotería. Entonces, yo no me di cuenta. Y después de mucho tiempo, te puedo decir que yo estaba en Europa y a veces me tomaba los aguardientes y se me venía mi padre y empezaba a llorar y me daba muy duro, pero le digo hasta hace 5 años. Entonces yo ya después, cuando ya estaba por ahí medio borracho, se me venía, entonces no había podido hacer ese duelo, entonces tuve que hacer ese duelo, mi esposa me ayudó mucho, entonces fue muy difícil, pero yo nunca cargué rencor, incluso después de que mi padre muere, obviamente pues seguíamos entrenando y seguíamos viendo esos grupos armados, porque obviamente pues uno en carretera, en Urrao, estaban los retenes de los paramilitares, el retén de la guerrilla, y entonces uno ya ahí pues realmente era muy niño, pero uno decía, la vida continúa, aquí no hay nada que hacer, o hay muchas cosas que uno puede pensar, ¿cierto? La venganza hay que tener perdón, es muy difícil perdonar, pero que se puede perdonar, sí. Y yo creo que es un gran ejemplo de que uno no puede cargar con estos rencores, porque cuando uno lleva todo atrás, realmente uno no puede ver la vida de otra manera, el mundo, los sueños, las ilusiones. Y tenemos que entender que a veces todo pasa para algo. Es difícil decirlo, ¿cierto? Es difícil porque decir, fue puta, ¿cómo va a perder mi papá para que pase esto? ¿A qué edad te tocó ya empezar a trabajar? Y eras A los 14 años. A los 14 estabas en ese. A los 14 años empiezo a trabajar porque mi madre era ama de casa, mi mamá no tenía trabajo. Mi hermana es 10 años menor, entonces era una niña, tenía apenas 4 años. Entonces, y les iban a quitar la casa. Claro, ese era el problema peor, fue puta con la casa hipotecada. Sí. Entonces, claro, para mi mamá fue un problema muy grande, muy complicado, porque de pronto, claro, lo que vendíamos no era pues lo suficiente. Y una de las cosas que a mí más me ha servido en la vida no es generar lástima. Porque cuando uno genera lástima, uno le quiere a veces ayudar a las personas, pero si llega uno tiempo trabajaba vendiendo chance y más o menos y reciclando y reciclando. Yo de todo lo que hacía, mejor dicho, de chivero hice de todo. Entonces uno dice, a ver, si uno logró salir adelante con muchas dificultades, incluso uno a veces
como a todos, yo le digo a la gente, los sueños son lindos, pero hay que pedalearle mucho y a veces no se cumplen los sueños como uno quiere, pero no quiere decir que no se realice la vida. Claro que se realiza de otra manera. La vida le va poniendo esas metas y uno las va ejecutando. Si no la logró, pues vuelve a intentarlo. Entonces, ¿se pueden lograr las cosas? Claro que se pueden lograr. ¿Que es difícil? Sí. Y obviamente necesita uno personas que le ayuden a uno porque una vez se va desenfocando también, ¿cierto? Uno a veces se va desenfocando de eso y digamos que aprender, o sea, uno como padre, por más que quiera uno a sus hijos, tiene que enseñarles el valor del respeto, de conseguirse las cosas, porque realmente a veces uno, yo digo, ahueva a los hijos por quererles dar todo, hay que demostrarles cuál es la realidad de la vida, ¿cierto? Cuál es la realidad, cuál es la competencia, porque realmente la vida es una competencia en todo, somos personas que nos pagan por nuestros resultados, tenemos que vivir con eso, hay presión, cualquier ejercicio, cualquier trabajo, estás presionado por tu jefe, por lo que sea, entonces son cosas que hay que aprenderlas y el odio, ¿cierto? El odio, por ejemplo, lo que hemos vivido en este país ha sido complicado, ¿cierto? Y entonces para que haya paz, pues obviamente tenemos que ser nosotros los primeros en arrancar, ¿cierto? No puede ser es que, mire lo que pasó allí, mire, no, pasan muchas cosas y a veces da tristeza, ¿cierto? Una de las cosas que yo he aprendido en todo esto es a no juzgar. Nadie sabe lo de nadie, ¿cierto? Yo soy una persona que muchas veces con problemas de otros compañeros que, digamos, se salen involucrados, yo digo, pues, yo no puedo juzgar a nadie porque no sé qué está pasando por la cabeza de cada persona, ¿cierto? Obviamente no es que los esté disculpando ni nada, pero es muy difícil para mí criticar a una persona sin conocer su pasado, sus oportunidades, porque obviamente pues toda la gente no tiene las mismas oportunidades, es otra realidad. Rigo, hay muchas personas que te han acompañado en tu vida, que te han ayudado a estar en donde estás. Yo quiero que nos cuentes quién es Michi para Rigoberto Urán. Bueno, Michi es una persona muy importante, llegó en un momento importante de mi vida y ha sido una persona fundamental. Yo digo que todo hombre pues necesita de una buena mujer para que no se desenfoque uno mucho, ¿cierto? Sí, porque imagínate, pues uno... pero ahí uno tiene que tener varias etapas en su vida. Digamos que afortunadamente pues yo... Antes tenía mi vida un poquito loca, lo que sea, y digamos que todos son unos procesos que uno tiene que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir todos los procesos de la vida y aprenderlo a disfrutar. Lo que no puede es uno excederse ni quedarse en eso, porque obviamente pues hay que evolucionar, ¿cierto? Hay que pasar, vos vas cumpliendo unos años, vas cogiendo responsabilidades y ya no puedes ser el mismo pelado de hace 10 años que estás todo el día por ahí huevoneando, ya tenés un compromiso mayor, tenés una responsabilidad, más en el caso de un deportista que es ejemplo de tanta gente, de tantos niños, inspiración, entonces vos, eso es como algo que vos decís, venga, soy ejemplo, vamos a tratar de dar un buen ejemplo y no es que uno lo haga como obligado, ¿cierto? Entonces, para mí Michi ha sido una persona muy importante, ha estado en los momentos más grandes de mi carrera deportiva, pero también los momentos más complicados. Sí. Y digamos que es un apoyo fundamental, o sea, es un apoyo importante que siempre le ayuda a uno a ejecutar todos esos sueños y además es una mujer emprendedora, una mujer que sacó una empresa adelante como Gorrigogo, que gracias a ella pues todo esto salió porque cuando empezamos en el 2013, 2014, pues yo le dije, pues hágale, arranque. Sin tenerle, ¿cómo se dice? Mucha fe. Mucha fe, la verdad sí, es esa, sí, sí, sí. Y empezaste vendiendo camisetas y que... Sí, camisetas, sí, no, es que sí, sí, claro, yo en ese tiempo le dije, arranquemos 50-50, si yo hubiera sabido que iba a crecer tanto, le dije, ¿sabes qué? 30-70, y ya en ese tiempo entregué las armas, 50-50, imagínense. Entonces, Michi para mí ha sido, digamos, muy importante en mi vida, y bueno, es esa sincronía que necesita cualquier persona, no deportista, y una persona. Duro conquistarla. Además, la conociste, era la hija de... Claro, era la hija. No, la verdad, ahí en la historia lo que sale es que yo le digo a mi mamá, mami, la única manera de nosotros salir de esta pobreza es buscar aquí quiénes son los más ricos del pueblo. Entonces, ¿quiénes son los más ricos de Urrao? Helados Tony. Además, que eran el Helados Tony eran los patrocinadores de nosotros. Y dice, vamos a buscar las hijas. Esta está muy mayor, esta muy niña, esta del medio da más o menos con mi edad, y arrancamos. Y fue un proceso casi de 10 años conquistándola, pues. Pero que estás muy tímido, y yo claro, no puedo muy tímido. creerlo. Y entonces yo ya después que ya conquisto a Michelle,
me meto allí, digo, mami, ya estamos coronando, ahora sí ya no vamos a meter en esa familia. Y ya después con el tiempo me doy cuenta que son 7 hermanos. Y yo digo, no, fue puta. Te ahí donde le digo a Michelle, ¿sabe qué, mi amor? Arranquemos mejor nuestra Nos empresa. tocó trabajar. Nos tocó trabajar. Yo pensé que íbamos aquí, yo dije, ya voy a dejar el ciclismo. Cuando me di cuenta que eran 7 hermanos, y yo, no. Eso da mucho, pero para 7 no da. El libro tiene muchas historias muy interesantes, nostálgicas algunas, pero graciosas otras también. ¿Qué más podía esperar uno de un libro sobre Rigo? Hay una que es cuando están en los Juegos Olímpicos de Pekín y les da por andar en medio de Pekín y se van como 100 kilómetros lejos y empieza a llover muy duro. Y bueno, contanos esa historia porque terminas en medio de la nada tratando de devolverse y te encuentras una familia a la que no le entendías nada. Yo te imagino a vos haciéndole señas paisas No, hijo de puta. a una china que no habla una gota de español. Nosotros fuimos a esos Juegos Olímpicos, la selección éramos 3 ciclistas que participábamos por Colombia, Santiago Botero y José Serpa, eso fue en el año 2008. La carrera la hicimos el primer día que llegamos, a los 2 días hicimos la carrera y yo no tenía más calendario en Europa, entonces yo decidí quedarme 2 semanas más con Serpa. Santiago creo que se devolvió para Colombia, entonces yo me quedo con Santiago, con Serpa. Y nos quedamos disfrutando de los Juegos Olímpicos, porque realmente unos Juegos Olímpicos Sí, es no. una... maravilla. pues yo después he estado en 2 Juegos Olímpicos y no los he disfrutado, porque ya con los compromisos hago la carrera y a veces me ha tocado devolverme en la noche para seguir compitiendo al otro día. Entonces, la Olimpiada de Beijing fue muy especial, porque pude ir a ver más eventos, pude ver los atletas, compartir con todos ellos, entonces fue una maravilla, estaba en el Estadio Olímpico, pero salíamos a entrenar. Entonces, una vez salimos a entrenar, que teníamos que hacer, obviamente, pues porque no habíamos terminado la temporada, nos fuimos a hacer bastantes kilómetros, Serpa y yo. Entonces, cogimos, nos explicaron más o menos por donde ya habíamos hecho la carrera, y obviamente, pues imagínate, según que es costeño, yo de Urrao. Y arrancamos, y puta, y nos perdimos mucho. Y empezó a llover muy, muy fuerte, muy fuerte. Y claro, estábamos en una parte, porque claro, Beijing es una ciudad muy linda, pero ya a 70 kilómetros fuera de Beijing, pues estábamos en sitios que no era muy diferente. Y pensamos que estábamos haciendo la ruta adecuada para devolver, y realmente era cada vez alejándonos más de la Villa Olímpica, estábamos casi a 120 kilómetros. Y ese día de descanso, porque querían descansar 120 kilómetros. Ese día teníamos que entrenar más o menos, entonces, pero el problema Más era, o menos. íbamos a hacer 3 horas y resultamos haciendo 4, 5, casi 6 horas buscando la villa. Entonces al final yo le dije, aquí no hay nada que hacer, y entramos a una casa, pues le decíamos a la señora, le mostrábamos la escarapela, porque obviamente eso es lo más importante. Le demostramos, pero la señora no sabía que en Beijing se estaban haciendo los Juegos Olímpicos. Ay, no. La señora decía, estos malparidos que estarán diciendo. No nos paró bola, no sé qué. Nos sacó como de la casa porque hablan como regañándolo a uno. Y yo, parce, vámonos, que esta señora de pronto saca un machete y usted, ¿a qué nos prende? Nos vamos, seguimos, llegamos a otro pueblo y ya una señora, y yo, parce, aquí lo mejor es buscar a la policía. Tratemos de buscar a la policía, Mejor, sí. que los manes sí saben que hay unos Juegos Olímpicos, porque de pronto estábamos ya con los campesinos, no sabían nada. Y entonces tampoco. Cuando nosotros llegamos a esa casa, la señora muy formal, nosotros nos sentamos y una cosa curiosa, nos sacó comida. Pero obviamente pues Los vio muy flacos. Nos vio muy flacos, nos sacó comida, Sí, pero qué yo pesar, pero pena. yo vi la comida y realmente pues yo como de todo, pero no nos provocaba lo que nos había sacado. Yo decía, no, parce, ¿sabe que de pronto es veneno, huevón, y acá nos dejan? No, yo no me como eso. Y la señora nos mostraba, entonces le mostramos, vean, ciclistas, Colombia. Y la señora, la policía, y fue puta, y no sé por qué, además estábamos sin internet, estábamos sin datos, mejor dicho, no. Hasta que al final la señora, como que medio no entendió, llamó a la policía, y entonces llegó un carro de la policía, y yo le dije, parce, acá fue. Entonces nos montamos al carro, pero la bicicleta no cabía, entonces el policía nos dijo, sígame, pues como que detrás, y yo, no, parce, ¿cómo lo vamos a 100 seguir? Nosotros kilómetros, estamos jodidos. Entonces nos sentamos en el carro y el man llamando por el radio. Y yo decía, güey, puta, al calabozo nos van a meter, huevón. Uy, parce, vamos a espalda. Porque yo de este carro no me bajo. Parce, que en esas bicicletas hay. Y lo que estaba el man tratando, cuando después entendimos, fue que llegó otro carro. Entonces Con ya las cada bicicletas. uno
Entonces, claro, yo di 2 carros y le pasa, hagamos una cosa, vamos usted y yo juntos en este carro y metamos las bicicletas allá, porque de pronto uno coge para un lado y el otro para el otro, qué miedo, ¿cierto? Y estaba muy llovía y no sé, no sabe qué. Entonces son experiencias que vive uno cada día, son experiencias atípicas que uno a veces no cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, hay una historia, que no sé si salió esa, que es de los últimos Juegos Olímpicos de Río, De Río. los de Río. El circuito era un circuito muy duro al final, nosotros nos quedamos y para volver a la meta había que dar la misma vuelta, ¿cierto? Entonces era muy larga. Entonces yo ya estaba solo, ya había terminado mi trabajo, ya había hecho el trabajo para Colombia, entonces ya necesitaba ir a la meta, pero no quería hacer el mismo recorrido porque tenía que dar la vuelta larga. Como buen país, aquí hice yo, crucé la autopista y un taxi a la meta. Pero obviamente no tenía plata. Y le dije, parce, vea, tenga el casquiño, le doy el casquiño y listo. Entonces, fue más diferente porque pues obviamente el man él entendía. Entonces se quedó conmigo, le di el casco, fui por la plata y le pagué. Entonces imagínate terminar los Juegos Olímpicos porque obviamente la vuelta era muy larga para hacer. Entonces hay muchas experiencias, muchas vivencias que uno ha vivido y de todo esto lo que uno aprende es a disfrutar de todo, ¿cierto? Yo lo que le digo a mis compañeros, tratemos de disfrutar los objetivos. Cuando uno va con el equipo para un Tour de Francia, lo que más necesita es un buen ambiente laboral. Obviamente hay mucha presión porque obviamente los resultados, la adrenalina que esto genera, pero si uno tiene un buen ambiente laboral con los muchachos, pues ellos pueden dar mucho más y uno también, entonces es mucho más fácil y tratar de disfrutar de los momentos buenos y de los momentos que nos equivocamos también hay que reconocer, porque uno a veces cree que se la sabe toda, ¿cierto? Uno dice, no, es que yo llevo 15 años, 16 años de profesional y usted apenas lleva un Tour de Francia, ¿usted qué me va a decir? De pronto ella que no ha hecho ningún Tour de Francia, pues puede tener buen conocimiento y uno aprende todos los días de todas las personas. Entonces hay que tener en eso humildad y estar dispuesto siempre a aprender. Rigo, hablando de tu experiencia en el exterior, el tema de esta fiesta del libro son las diásporas. Y las diásporas son los viajes, son las aventuras, es la tierra, la patria, es cuando estamos lejos, cómo la extrañamos, son las migraciones. Y para mí es muy interesante saber cómo te sientes tú cuando estás tan lejos de Colombia, si nos extrañas o no, si es difícil estar tanto tiempo lejos de la familia, lejos de la comida que es la que estás acostumbrado a comer. ¿Cómo son esas experiencias cuando estás afuera y si algún día vivirías en otro país? Vea, es muy duro. Primero, son casi 17 años los que llevo por allá y muchos me dicen, fue puta, usted sigue hablando igual. Porque yo tengo compañeros que se van 2 años para Madrid, ya llegan aquí hablando hostias y no sé qué. Y estos malparidos, ¿cómo hacen? Y yo, puta, casi voy para 20 años y no he podido. Se extraña mucho, realmente te digo, una de las sensaciones mejores cuando uno viene, esta semana que venía, fue puta, cuando el avión cae en Río Negro, uno hace, y eso pues que uno en Europa vive muy bien, la vida es muy buena, pero digamos que para mí lo que me da Colombia, lo que representa para mí Colombia, lo que representa Antioquia, Medellín, Urrao, es algo que va muy por dentro, ¿cierto? Es algo que realmente hace mucha falta y uno está muy acostumbrado. El vivir por el exterior realmente no creo porque, digamos que llevo muchos años moviéndome. A mí me pasa algo, yo cuando me quedo, por ejemplo, ahorita en esta cuarentena que estuve, yo llevaba más o menos, sí, toda mi vida, desde que los 14 años hasta siempre estaba el movimiento, no me había quedado más de 4 meses en un solo punto. No lo dudo. No, entonces, cuando uno está acostumbrado a que su maleta es que su vida es una maleta que llevas ahí todo, de equipaje ligero, entonces estar asentado ya tanto tiempo, no estaba uno acostumbrado, pero fue algo muy maravilloso estar tanto tiempo también en casa, disfrutar de la familia, fue muy maravilloso. En Europa también, obviamente, pues digamos en Italia más que todo, he hecho muchos amigos, tengo una familia en Italia que ha sido súper importante en mi vida y aún así cuando estoy con ellos, cuando los voy a visitar, obviamente uno extraña mucho acá porque la verdad es la siguiente, Colombia, digamos que no es la ciudad más organizada, ¿cierto? Porque cuando uno va a Suiza, pues puta, Suiza todo funciona así, pero usted ve la gente aburrida, ¿cierto? Entonces yo lo que le he dicho a ellos, mire, nosotros en Colombia tenemos gente, es un país realmente con muchas dificultades, gente muy pobre,
pero pues yo les puedo asegurar que uno ve el rostro de la gente y le ve más felicidad a ustedes que tienen millones, unos relojes, los hijueputas y todo, y ustedes aquí vienen amargados. Una de las cosas que más cuando yo estuve con Michelle en Japón, Japón es muy lindo, muy organizado, ¿cierto? Estuvimos en Tokio y estábamos regresando al hotel, 3 de la mañana, estábamos en el metro y yo nunca había visto gente durmiendo parados así, durmiendo, y todo el mundo con el teléfono y la gente se le veía como esa tristeza, como ese... Entonces uno decía, fue puta, ¿así para qué plata, cierto? ¿Para qué riqueza así siendo? La riqueza es la felicidad, el sentirse bien, porque uno a veces confunde, digamos, la riqueza con el dinero, y hay unas cosas que es la familia, el poder levantarse, tener su cuerpo sano. Entonces, uno aquí en Colombia, digamos, ve muchas pobreza. Cuando yo vine con mi familia italiana la primera vez, nos fuimos para Urrao, nos tocó irnos por Salgar, porque había un derrumbe en Concordia. Eso fue en el 2007. Entonces, para ellos era muy curioso porque ellos nunca habían visto carretera destapada así con tanto barro ni nada. Entonces me dijo, venga, yo manejo. Yo, hágale, parce, maneje pues, cuidado ahí con las bucetas. Y entonces por allá querían descansar porque venían muy cansados, no estaban acostumbrados a un viaje. Pues imagínense uno desde el oriente hasta Urrao por Salgar. Son casi 8 horas de viaje para 170 kilómetros. Y destapado también. Y destapado, y el carro es y fuimos en diciembre que había mucho invierno. Entonces paramos en una casa, paramos en un sitio y había una casa de unos campesinos ahí y nos dijeron, venga, ¿quieren tomar café? Y yo, sí, claro, de una. Y somos 6 personas y esa señora, no me acuerdo si fue en Betulia, nos dio a todos tinto, nos dio a todos. Entonces para ellos era muy curioso porque yo, digamos, viví en Italia 2 años y yo no conocía quién era la vecina, ¿cierto? Eso no había, entonces para ellos decía, eso es una maravilla, o sea, eso para mí, para ellos fue una experiencia, o sea, ver la felicidad de esa gente como vivían en el campo, porque ellos allá viven una vida, pues una vida muy material, ¿cierto? Muy material, que a veces se dejan llevar por las tendencias y todo, que son importantes, pero se pierden como ese foco. Entonces acá, a pesar de ver esas dificultades que tienen muchas familias, pero ver la amabilidad que tiene nuestra gente. O sea, aquí cualquier extranjero que viene es feliz. O sea, cualquier persona. Si no, miremos, por ejemplo, a mí que me ha tocado el proceso de los ciclistas, vienen y quieren volver, cada vez quieren volver a Colombia, quieren volver a Medellín a entrenar. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia la gente es muy amable, siempre está dispuesta a ayudar. La calidez. Entonces, son cosas que a veces uno dice, mire, allá es muy bueno, pero uno está aquí acostumbrado a lo suyo. O sea, a mí me hace mucha falta Colombia. Otra cosa interesante del libro, que para mí tiene muchas enseñanzas, fue encontrarme esa historia de resiliencia, no solo de la vida personal, de la infancia, sino de las caídas. Muchas veces cuando uno ve a los grandes ciclistas como vos del país, uno les mira los triunfos, pero vos has tenido unas caídas que han sido tremendas y uno dice, a veces el camino al triunfo se edifica es a través de esas caídas. ¿De dónde surge esa fuerza y quizá cuál es ese mensaje que le darías a los que hoy se rinden por nada? Y contanos un poquito de eso, porque además ahí es donde aparece Beppe y Melania. Es un tema que yo siempre le he querido compartir a la gente, de que nada es fácil, nadie regala nada, todo lo que uno quiere le toca pedalearlo, le toca trabajarlo. Entonces, esto es el amor, primero el amor y el respeto que yo tengo por el deporte, porque tengo que ser muy agradecido, porque a mí el deporte, el ciclismo, me ha dado todo, ¿cierto? Me lo ha dado todo, me ha dado, de las cosas más grandes que me ha dado, ha sido una afición muy grande que me quiere en Colombia, en muchas partes del mundo, mucha gente que me sigue. Entonces para mí eso es súper importante, me dio una familia en Italia, me ha dado muchas cosas. Entonces primero le tengo mucho agradecimiento y mucho respeto al deporte que yo hago. Yo le digo, las cosas que yo hago las hago con pasión, porque si no sería muy complicado uno hacer 35.000 kilómetros al año en bicicleta y después de un accidente como tuve el año pasado como digo yo, volver a chimbear en el Tour de Francia, volverse a meter allá, ¿cierto? Entonces también lo hace uno es porque sabe que está dejando un legado, está escribiendo una historia.
y lo que uno quiere decir a la gente, se pueden lograr las cosas. La invitación mía para la gente es que no se rindan tan fácil. Nosotros queremos los resultados para mañana, pero ¿qué es lo que pasa? Hay resultados que demoran, ¿cierto? 3, 4 años. Entonces uno a veces... Y que tienen caídas, además. Que tienen caída. Entonces uno a veces, claro, es muy fácil vos sentarte en un computador y hacer una proyección. Bueno, vamos a crecer así. Venga, un momentico, hay muchas variables que influyen y aquí es donde uno realmente mira qué tan grande es uno, si usted es capaz o no. Porque muchas veces las personas no se pueden medir por el triunfo, sino por la capacidad de estar muchos años en un buen nivel, ¿cierto? O sea, hay ciclistas muy grandes que llegan y hacen en un año, pero luego desaparecen, ¿cierto? Entonces, lo más importante es tratar de que ser más regular, y eso como lo hace uno, teniendo mucha pasión por lo que uno hace, mucho respeto. Entonces, las caídas son muy complicadas, ¿cierto? Pero uno realmente, cuando usted ve la pasión de la gente que lo sigue, que siempre le está deseando cosas buenas, son cosas que lo motivan a uno a seguir, ¿cierto? Yo el año pasado prácticamente la decisión de mi familia era dejar el ciclismo. Y para mí es difícil, pues obviamente dejar un deporte de esa manera, ¿cierto? Es difícil uno retirarse con un accidente porque obviamente va a quedar uno como, hombre, dejé el deporte en un momento complicado de mi carrera deportiva. Ya volví otra vez a estar en el Tour de Francia. Entonces son cosas para enseñar a la gente, mire que pueden lograr las cosas, que son difíciles, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que uno en las redes sociales que muestra cosas bacanas, ¿cierto? Usted no muestra todos los días en la mañana de 3 horas de fisioterapia, luego salga a entrenar con la mano reventada, toda torcida, los dolores a veces que uno tiene en carrera. O sea, a mí en el Tour de Francia esta mano se me encalambraba porque acá tengo demasiado material. Entonces, ¿yo para qué voy a mostrar eso en redes sociales si hay demasiadas cosas malas en el mundo para uno seguir mostrando? Entonces, eso a veces es lo que, eso nunca sale. O sea, uno no puede mostrar eso porque uno lo que quiere es motivar a la gente, que es difícil, pero hay que siempre mirar hacia abajo. Entonces, yo le digo a la gente, mire, cuando yo el año pasado estaba en la clínica, que me tenían que hacer todo, o sea, yo no me podía levantar, me tenían que dar de comer, me tenían que bañar. Cuando uno depende de otra persona, es muy complicado. Entonces, si nosotros tenemos que agradecer si podemos, si estamos bien de salud, pero yo insisto tanto, cuando uno está bien, o sea, que puede comer, tiene su cuerpo bien, es saludable, eso hay que dar gracias, ¿cierto? Y las caídas, lo que le hacen a uno es que uno es muy grande, sí, usted es el más grande, pero es el más pequeño, ¿cierto? Somos muy pequeños. Entonces, esas son de las cosas que le enseñan a uno que lo nivelan, porque uno a veces, lo digo por mí, por más deportistas y artistas y gente que se pierden en el foco y creen que se están comiendo el mundo, ¿cierto? Y de pronto tienen una estrella, una enfermedad y se ven en una clínica dependiendo de un grupo de médicos, salvándole la vida a uno, ¿cierto? Entonces uno dice, ayer estaba disputando la Vuelta a España, estaba entre los primeros y era, como digo yo, el putas, y hoy estoy acá, mi vida depende de este grupo de médicos. Entonces, somos muy grandes, pero a la vez somos muy pequeños. Entonces son de las cosas que le dan a uno poner los pies en la tierra y saber que somos vulnerables. Entonces, a eso también es lo que ayuda a uno a no tener rencores, a no cargar, a aprender a perdonar. Hay una cantidad de cosas que le enseñan a uno eso y lo que uno quiere es que la gente no se estrelle, ¿cierto? Para que no tenga que vivir eso, sino que lo puedan coger a través de un libro, una enseñanza que uno les dice, ay, mire que se puede, inténtelo, no se entreguen, porque desafortunadamente a veces dicen, no, eso es pura boda. Entonces, cuando la gente se estrella, dice, era verdad, mire que sí se puede. Es muy admirable como el año pasado estuviste al borde de la muerte y en el libro le dedicas pues, varios capítulos a contarnos cómo fue eso. Y yo quisiera que nos expandieras un poco cuál fue esa gran motivación que te hizo salir, porque tuviste muchos meses en la clínica y estuviste realmente en una recuperación muy compleja para que llegaras al Tour de Francia este año a una gran octavo puesto que estamos muy orgullosos además. Bueno, digamos que lo que me motivó a mí es eso, como decirle a la gente, mire que pueden lograr las cosas, ¿cierto? Mire que se pueden lograr los objetivos. Y una de las cosas que más me motivó a mí, o sea, yo cuando estuve en la clínica, el apoyo que recibí de la gente fue impresionante. O sea, ahí realmente sí. me di cuenta de que uno dice, wow, realmente sí tengo o sea, mucha gente que me quiere, o sea, todo un país, gente de otras partes que me deseaba, que sí me entiende eso. O sea, de esas cosas que uno estaba en la clínica vuelto nada,
y obviamente no alcanzaba uno a leer todos los mensajes, pero lo que uno leía era como esas bendiciones que me dedicaba la gente que querían que yo saliera adelante. Entonces, esas son de las cosas que lo motivan a uno. Cuando uno está en una carrera como el Tour de Francia, ver la gente, ver la alegría y saber que uno está, digamos, ayudando a hacer patria, ayudando a cambiar la historia de nuestro país. Nuestro país, digamos que tiene una historia difícil y hoy en día vemos lo que se habla de nuestro país en el exterior. Digamos que cuando yo llego a Europa los primeros años, pues era más complicado. Hoy en día llegan los muchachos y digamos que hay más puertas abiertas. Entonces, al ser como parte de ese cambio, son de las cosas que a uno lo motivan y que le dicen a uno, no, venga, sigamos para adelante. Rigo, ¿qué de ese niño de 14 años trabajando de chancero en Urrao ha sido clave para lograr los triunfos y para lograr los triunfos que has tenido en Europa? Es decir, porque ahí va Rigo, pero ahí va también una historia. ¿Y qué tenés vos que muchos a tu lado vos decís, pero es que estos no tienen lo que yo sí? ¿Qué tenés ahí? Desde ese niño de 14 años al de hoy de 33 es la autenticidad original, sin darle pena de nada, ¿cierto? Y siendo innovador. Ejemplo, nosotros, o sea, cuando yo estaba ahí en Urrao, hacíamos muchas cosas, chance, o sea, hacíamos una cosa que llamaba la gallina ciega. Y la carretilla... La gallina ciega era que yo hacía... Y la carretilla blanca era... Y la carretaba feliz, una La rifa que carretaba le feliz. metíamos a eso de electrodoméstico y toda una carreta y la gente le vendíamos la boleta. Entonces, son cosas que obviamente a escala hay que sacarle el mayor provecho y hay que estar detrás de las cosas. Es lo mismo que pasa hoy en día, por ejemplo, cuando arrancamos con Go. La gente nos compra por internet y yo muchas veces voy y les llevo personalmente. Entonces la gente no espera que yo vaya a su casa. Entonces la gente dice, ay puta, ¿qué está haciendo usted aquí en mi casa? Voy a pedir. Pida a ver si de pronto. Entonces son cosas de que... Yo ya tengo el uniforme de Go Rigo Go. Entonces son cosas, ¿sí me entendés? Son experiencias, o sea, la vida está llena de experiencias y brindarle a la gente, digamos, un poquito de más. Yo siempre le digo a la gente, pedaleemos 1 kilómetro de más, ¿cierto? No pedaleemos lo que nos digan, ¿cierto? En nuestro trabajo, un poquito más a los muchachos que estudian, pues tratemos de dar ese poquito de más y no esperemos que nos digan, muy bien, felicitaciones, porque si nosotros hacemos las cosas esperando que nos digan, no, hágalo primero porque a usted le gusta. Nunca haga una cosa porque su jefe le diga, oiga, qué bien o porque qué bacano lo que estás haciendo. No, hágalo porque a usted le gusta y porque está generando una experiencia agradable para uno mismo y para su equipo, para la gente que lo sigue o para la gente que compra sus productos en su empresa, lo que sea. Siempre hay que buscar. ¿Por qué? Pues yo he aprendido que la competencia es muy grande y una de las cosas que también he aprendido, que cuando uno está en el mundo, digamos, empresarial, por más deportista que uno sea, por más ídolo que uno sea, cuando la gente le paga a uno el producto, pues quiere calidad. Entonces, son de las cosas que uno también tiene que aprender. Entonces, todo eso que tenía yo de niño, no se ha perdido nada. Y hoy por eso es el pelado que quiere siempre innovar. Y ojo, también aprender, porque siempre estoy dispuesto a aprender, con ganas de aprender, porque uno nunca sabe para dónde va. Porque a mí me pasó en Urrao, con el profesor de inglés que me decía que el inglés era muy importante. Y yo le decía, profe, ¿importante para qué, weón? ¿Para vender chance acá en Urrao? Usted me va a decir, yo no, yo me voy para la casa, hermano, yo a clase de inglés, ¿para qué? Hombre, Rigoberto, que eso es muy importante. Y yo, no, profe, en el 2001, para vender chance, weón, para vender la gallina ciega y esa carretada feliz en inglés, pues, ¿qué, weón? Y hoy en día, pues imagínate, o sea, mi equipo de Education Fair es una escuela de inglés, la comunicación con el equipo es toda en inglés, yo no sin inglés nada, entonces es una motivación muy, muy grande que yo le digo hoy en día a los muchachos. El deporte es muy importante, pero el deporte va con la educación. ¿Nosotros qué queremos hoy en día? Queremos Bien, pelados muy de bien. bien. No sí, deportista muy bacano, pero ¿qué queremos? Yo le digo, mire, Rigoberto Urán no ha ganado ni el Tour ni el Giro. Y le cuento pues que es más querido que muchos más que han ganado el Giro, el Tour, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que uno quiere, primero personas y después deportistas. Rigo, nos contaste ayer que ya la temporada 2020 ya acaba. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar de Rigo ahora? Porque usted tiene un problemita y es que en la casa quieren muchos que, pues en su familia muchos quieren que se retire porque ya están
Pues claro, la familia se asusta por los accidentes, pero uno haciendo un tercer lugar a una semana de terminar la Vuelta a Francia, yo creo que el Tour de Francia, yo creo que hay medio montón de equipos diciendo, no señor, venga que lo queremos acá. Exacto. No, este año se terminó la temporada, obviamente, porque creo que este mes vuelvo a pasar por el quirófano para retirar Ok. las Las platinas, el material que tengo aquí en el hombro y ya hacer la rehabilitación y arrancar el otro año. Este año fue un año complicado para el deporte, un año difícil, muchos equipos con problemas. Entonces, la idea es continuar, o sea, yo voy a continuar un par de años más. También sé que estoy en mis últimos años como deportista profesional, porque obviamente hay una vida, cuando uno es deportista profesional, por más que uno quiera, no puede, o sea, estás obligado y la presión que uno mismo se mete a llevar una vida diferente a la de tu familia. Ejemplo, diciembre, todo el mundo bebiendo, todo el mundo y uno entrenando, ¿sí me entiende? Entonces, muchas veces uno quiere salir a pasear, no puede porque tiene la comida, tiene que cuidarse con la alimentación. Entonces, ser ciclista profesional, ser deportista profesional, tu vida es un poquito diferente a lo de, ¿sí me entiende? Entonces, son todas estas cosas que a veces uno dice, bueno, hay un momento y obviamente la familia pues necesita más tiempo, más cuidado. Entonces, y uno sabe que también otra cosa de las que yo no hemos dado cuenta, hay mucho talento. O sea, si nosotros miramos ahorita el Tour de Francia, el pelado que acaba de ganar el Tour de Francia, puede sacar 20 años, 21 años, 22, un talento impresionante. Mirando a los ciclistas de Colombia, un corredor como Sergio Higuita, Martínez, Bernal, que tienen 21, 22 años, ya uno dice, uy, papá, estos manes ya vienen aquí con todo, ya aquí ya nosotros estamos, y eso ya obviamente es muy bacano, porque obviamente los nuevos que vienen, yo digo, es una versión mejorada de nosotros, de los ciclistas, una versión mejorada que seguramente pues van a dar muchas cosas buenas. Y Rigo, quería preguntarte, porque bueno, estamos todavía en una pandemia y acabamos de pasar una cuarentena, pero muchas personas se preguntan, incluyéndonos a nosotros, ¿cómo pasaste el COVID y cómo fue volver a entrar en el circuito europeo de las carreras en un momento donde nadie estaba viajando? ¿Te dio susto? ¿Cómo lo manejaban con los compañeros? Bueno, sí, yo me fui muy asustado. Cuando sacaron el vuelo humanitario para Sí. Europa, yo decía, fue puta, nos vamos y ¿quién nos va a traer? Claro, asustados porque además me llevaba mucho tiempo sin viajar. Esta vez estuve 3 meses y medio solo, sin Michelle, solo en Europa. O sea, pues solo no, Wow. porque estuve un mes, 20 días en la casa y una vez estuve con el equipo, no podíamos estar en contacto con nadie. Entonces yo estuve con el equipo aproximadamente 2 meses, de las carreras al hotel, carrera, hotel, no nos podíamos con nadie. Entonces fue un poquito más complicado. Pero digamos, cuando tuvimos todo lo del COVID, lo fuerte acá en Medellín, a mí me preguntaban algunos periodistas, bueno, y entonces, ¿usted qué piensa del Tour de Francia? Y yo le decía, hermano, con todo el respeto, teniendo mucho respeto al ciclismo, sería muy egoísta uno pensar en Tour de Francia. ¿Qué cuento de Tour de Francia? O sea, mire cómo estamos en estos momentos, mire cómo está el mundo, mire cómo está. ¿Qué cuento de Tour de Francia? En estos momentos el deporte pasa a un segundo plano, ¿cierto? Pasa a un segundo plano porque, y obviamente, pues nosotros estuvimos acá sin entrenar algún tiempo, porque no se sabía, se empezaban a Sí. cancelar carreras. Entonces vos, ¿para qué vas a empezar a entrenar si sabes que la situación, la salud está muy complicada? Entonces sería uno muy egoísta pensar en eso. Entonces, afortunadamente, digamos que todo se pudo llevar a cabo y todo, y se están haciendo algunas carreras, pero claro, cuando uno se va es diferente. Fue algo también complicado porque el Tour de Francia, eso hay una cantidad de gente siempre viendo la carrera, y este año no había nadie. Entonces, Claro, estaba vacío, no había... claro, entonces en algunas etapas, sobre todo las etapas de montaña, pues alguna gente salía, pero no es lo mismo porque el Tour de Francia está normalmente en el mes de julio, cuando está mucha gente de vacaciones y hay Está mucha gente, lleno. Y el ánimo y el ánimo, entonces Sí. corría uno, pero no era, sí, obviamente el nivel era muy alto, la competencia y todo, pero no era esa fiesta, ¿cierto? Había como un poquito de como le digo yo, de tristeza, De soledad, de pues como, soledad, de sí. miedo, porque claro, estamos en el Tour de Francia y por ejemplo, los Campos Elíseos, cuando uno está en los Campos Elíseos, no, eso es una fiesta, pues Eso mejor es dicho, claro, y este año estábamos en los Campos Elíseos, obviamente había gente, Pero pero muy poquito. poquita, entonces no era lo mismo, entonces digamos que fue diferente, lo que sí nos enseñó fue muchas cosas, porque yo siempre he dicho, todo esto deja algo bueno.
aprender a trabajar de una forma diferente. Por ejemplo, los entrenamientos que nosotros hacíamos, entrenamientos virtuales, compartir con gente de todas partes del mundo, porque realmente hay mucha gente que quiere entrenar con uno, pero uno no tiene la posibilidad de entrenar con todos. Yo aquí en Medellín sí salgo y salgo a montar bicicleta y me pega uno y el otro, pero hay gente de otras partes del país, de otras partes del mundo que quiere entrenar con uno. Entonces, de la forma virtual que nos enseñó esta pandemia, adaptarnos a un mundo virtual que es muy importante, pues yo creo que todos aprendimos y nos tocó pues obviamente pues adaptarnos a hacer entrenamientos virtuales y uno tiene que estar siempre como dispuesto a innovar y aprender. Rigo, antes de una sorpresita que te tenemos, yo quiero decir algo sobre vos, sobre esta historia que tengo en mis manos, que es el libro que ha escrito Andrés López sobre tu historia. Y es que si Colombia te ha querido por tus gestas, por lo que has hecho, después de leer este libro y conocer tu historia más a fondo, el chancero de Urrao y cómo salió de allá, te van a querer mucho más. Vos representás el ADN de lo que somos los antioqueños y de lo bueno de los antioqueños, de la berraquera que arranca y que se hace a pulso, que se hace con honestidad, con transparencia, que no se rinde, que es berraco, es decir, que se para de las caídas, que es emprendedor, que le gusta, como dices tú, la plata, pero bien hecha, trabajada, sin quitarle nada a nadie. Y vos te mereces ese reconocimiento de todos los antioqueños, de todos los colombianos, y estoy como alcalde de Medellín, te lo digo en nombre de todos los ciudadanos de Medellín y de los antioqueños, orgulloso de que seas paisa y hermano. Muchas gracias, hombre alcalde. Por ejemplo, Pero te tenemos una sorpresa. Ah, bueno. Sí, una de mis grandes amigas te va a saludar porque tus amigos siempre han sido muy importantes para ti en toda tu vida. Te vamos a darte un saludito. Mi querido Rigo, mi querida Michi, aquí estamos todos felices de poder enviarles este mensaje. Los queremos mucho. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por esas emociones que nos dan. Para nosotros eres el gran ganador. Te queremos mucho. Gracias por ese libro. Está espectacular. ¿Y qué le vamos a decir, chicos? ¡Gracias, Rigo! ¡Go, go, Rigo, go! ¡Go, Rigo, go! ¡Go, Rigo, go! ¡Go, Rigo! Te queremos. Besitos. ¡Suerte! Vamos a ganar. Esa qué belleza. Ellos son mi familia, porque crecí con Claudia Elena, es una de mis grandes amigas, y siempre hemos compartido mucho y te acompañaron en uno de las grandes rutas que hiciste. Sí. Y pues queríamos darte esa sorpresa porque sé que tú eres un ser de amor, un ser de luz, un ser de esperanza. Y quiero pues que nos dejes un último mensaje antes de despedirnos, porque aquí solo hay gratitud para decirte, Rigo, go. Así Y eres un berraco. No, yo creo que la enseñanza que yo le digo a la gente, mire, hay que perdonar. Por ejemplo, una cosa curiosa que a mí la gente me preguntaba, te digo, ¿por qué escogiste a Andrés López como escritor? Por su pasado, ¿cierto? Me decía, Andrés López tuvo un pasado. Yo digo, mire, Andrés López, yo lo conozco hace 5 años, gracias a la bicicleta, nos conocimos en Miami, montamos en bicicleta, es un deportista. Yo no conozco al Andrés que ustedes conocen, ¿cierto? Y estamos en un mundo de que hay que perdonar, hay que dar segundas oportunidades, porque me dicen, no, pero es que no, para mí es un gran amigo, ha hecho muchas cosas buenas por mí. Entonces es eso, o sea, hay que aprender a perdonar y digamos que hay que dar oportunidades, ¿cierto? Hay que dar algunas oportunidades cuando uno ve que la gente cambia. Entonces me lo decían y yo o sea, lo escogí porque me parece una persona fenomenal y vi que podía contar mi historia como yo quería que contara mi historia, que la gente la pudiera entender, que les llegara a cada persona. Entonces es eso. Y yo le digo a la gente, lo que no haga uno por uno mismo, nadie lo va a hacer. Yo a veces le digo a Michelle, mi amor, si yo que te amo, si tú no haces tus cosas, yo no las puedo hacer y amándote. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer nuestras cosas, pero yo estoy hablando en general, cualquier cosa, somos nosotros los que tenemos que levantarnos y pelear y dar la guerra. Porque por más que lo quieran a uno, nadie lo va a hacer, ¿cierto? Uno lo ama, la mamá, lo que sea, pero mi mamá no va a estar entrenando, ¿cierto? Soy yo el que tengo que entrenar, el que tengo que madrugar. Entonces, hagamos las cosas, no esperemos que la gente venga, es que estoy esperando esto. Realmente a veces nos conformamos con cosas muy fáciles y la invitación es a que se pueden lograr las cosas que a veces son difíciles y que se demoran, sí.
Los sueños se pueden lograr, sí, pero no son los sueños que uno a veces soñó que quería esto, sino que el sueño a veces se te va por otro lado y a veces eso que hay allá es más grande que lo que tú habías soñado, ¿cierto? Pero la idea es que no se rindan, que sueñen y que le hagan para adelante y que apoyen a los hijos. Por ejemplo, la historia de mi padre es muy importante porque mi papá me apoyó en cualquier deporte y es lo que yo muchas veces le digo a los padres de familia: no obliguen a sus hijos a hacer el deporte que está de moda o a hacer el deporte porque es el que más seguidores genera o más plata. No, déjenlos que escojan, apóyenlo en lo que ellos quieran, porque es el ejemplo. Mi papá me llevó a mí por todos los deportes hasta que finalmente pues dimos con un deporte que me cambió la vida. Entonces esa es la invitación a que se pueden lograr las cosas, que hay que trabajar y muchas veces hay que trabajar en silencio y uno a veces trabaja y los resultados no se ven. Uno entrene y ojo, usted entrenando y la gente diciendo: no, este man se dedicó a otra cosa, ese se dedicó fue a la farándula y a las tiendas de gorri gogo, ya eso ya le está dando ya por otro lado plata, ya el ciclismo ya no, y uno entrenando como un berraco y nuestros malparidos no saben que yo estoy, es eso, o sea, hay que dejar a la gente que opine, porque obviamente estamos en una globalización de la inteligencia artificial y todo, entonces la gente es libre de opinar y uno ya entendí que ellos lo que quieren es verlo a uno siempre adelante, porque hay compañeros que dicen, que se enojan. Yo digo: marica, no, yo le voy a explicar qué es lo que la gente quiere que usted esté en el podio. Lo que pasa es que hay gente que lo expresa mal en las redes sociales, pero no se ofenda por eso, ¿sí me entienden? No se ofenda porque hay gente que no se sabe expresar bien y lo expresa de alguna manera. Entonces, cuando yo le digo eso a mis compañeros, a los de Colombia, dice: bueno, sí, tiene razón, lo que la gente quiere es vernos siempre lo más arriba, o sea, eso es lo que quieren. Entonces es eso, no cargar ni con odios y luchar, y lo más importante, tener siempre los pies en la tierra, porque por más grandes que seamos, somos las personas más débiles que hay. Sí. Muchas gracias. Rigo, muchas gracias. Alcalde, muchas gracias. No, muchas gracias, secretaria y mi querido Rigo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y ahora en esta fiesta Libre de la Cultura tenemos un día más. Mañana los invitamos a que nos acompañen al gran cierre que tenemos. Y el libro de Rigo ya está a la venta, ya lo pueden conseguir. Esto es solo un pequeño abrebocas, pero realmente el libro es una delicia, se lee. Así como habla Rigo, así se lee el libro. Es una delicia. Los invito a que lo compren y a que nos acompañen y a que siempre estemos atentos para que leamos, y todo eso porque en Medellín nos mueve la cultura. Dígale que dónde lo compran, en www.gorrigogo.com, muchachos, ahí lo pueden conseguir, porque no habíamos dicho www.gorrigogo.com, en esa, www.gorrigogo.com, y en todas nuestras tiendas ahí pueden encontrar el libro. Ya saben, les mando un abrazo bien grande y en estos días nos vemos. Chaito, pues. Chao, gracias Rigo.